En este vídeo vamos a hacer un proyecto de Data Analytics de principio a fin. Y es un proyecto en el que prácticamente cualquier empresa va a estar interesada, porque se trata de analizar automáticamente las facturas de gastos utilizando la inteligencia artificial y posteriormente crear un cuadro de mando para su análisis y seguimiento. Así que quédate hasta el final porque te voy a enseñar a usar Python para cargar automáticamente todas las facturas, a usar la inteligencia artificial para extraer sus datos y da igual que cada factura tenga un formato diferente, a crear una base de datos para almacenar todos los datos extraídos y a construir un cuadro de mando en Power BI para representar los datos más importantes. Además, durante el vídeo te diré dónde puedes descargar todos los archivos, pues por si quieres intentar replicarlo y aprender. Así que empezamos. Bueno, una parte diferencial de los programas que impartimos en DS4B es que trabajamos mucho lo que yo llamo los proyectos integrados. Y esto significa que, como vas a tener que hacer en la realidad, pues vas a tener que combinar varias herramientas o tecnologías para realizar un proyecto. Y el caso que vamos a hacer hoy es un ejemplo perfecto de esto, por lo que lo vas a entender a la perfección. Así que ahora te voy a explicar cómo vamos a hacer el diseño técnico de este proyecto y las herramientas que vamos a utilizar, pero antes vamos a entender el contexto y la necesidad de negocio. Este proyecto que vamos a hacer hoy es uno que hice yo para mi propia empresa hace unas semanas, porque el problema con las facturas, especialmente las de gastos, es que son de diferentes empresas o proveedores y por tanto cada una tiene un formato diferente. Por ejemplo, aquí vemos una factura donde la fecha la tenemos por aquí arriba, el importe pues nos aparece en varios sitios, nos aparece por aquí, luego nos aparece también por aquí, luego también por aquí con subtotales y totales, o el concepto pues lógicamente es una cadena de texto no estructurada, que si contrastamos todo esto con otra factura pues es totalmente diferente. Aquí nos viene más en formato de tabla, nos viene desglosado entre la parte de el precio sin impuestos, después los impuestos, después el precio total, la fecha de la factura pues también aparece por otro lado, el concepto es hasta complejo o difícil identificarlo para un humano y al final pues intentar encontrar cualquier tipo de estructura que nos sirva para acceder a esta información sin utilizar inteligencia artificial pues va a ser sumamente difícil, casi imposible. Y lleva mucho tiempo y esfuerzo ir picando manualmente los datos para al final poder llevar un control de los gastos. Y por eso te decía que este es un problema que tienen la mayor parte de las empresas. Las que son grandes pues tienen que contratar administrativos para hacer este trabajo y en las pequeñas como la mía pues o bien te quitas ese tiempo de otras tareas de más valor o sencillamente no lo haces y vas gestionando pues un poco a ojo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a crear Facturia, una solución analítica que a partir de un directorio donde tenemos almacenadas todas las facturas en PDF, lo que va a hacer es, primero, cargar todas esas facturas a Python, luego analizar su contenido con inteligencia artificial y extraer los datos clave, da igual el formato en el que esté cada factura, luego estructurar toda esa información y guardarla ya estructurada en una base de datos, y por último analizar la información y mostrarla en un formato muy gráfico y muy visual en un cuadro de mando que vamos a construir para el usuario. Por tanto, va a ser un proyecto de analítica de datos completo, donde vamos a tener que utilizar scripts de Python, inteligencia artificial, bases de datos y Power BI. Venga, pues vamos a ver cómo he creado Facturia. Lo primero es avisarte que en este vídeo voy a llevar un ritmo rápido, porque bueno, al final es un vídeo de YouTube y no puedo pararme a ir explicando todos los detalles, sino que prefiero centrarme en explicarte la estructura, lo importante, y luego ya te voy a dejar todos los archivos por si quieres descargarlo y ya pararte a analizarlo detenidamente, pero si eres principiante y todo esto te abruma un poco y a lo mejor necesitas una explicación más paso a paso, bueno, pues te animo a que te apuntes a tu primera experiencia, que ahí también hacemos un proyecto de principio a fin, pero ya dedicándole más de 5 horas y explicándolo ya todo detenidamente para principiantes. En este punto te recuerdo que en Data Science for Business tenemos un producto gratuito que te permite probar sin ningún riesgo cómo sería tu primera semana de trabajo como analista de datos y en la cual vas a tener que hacer consultas SQL, vas a tener que hacer cuadros de mando en Power BI o incluso vas a tener que crear tu propio algoritmo de Python, al mismo tiempo que vas a tener que estar siempre pensando en el usuario final y trabajando como se trabaja en una empresa de verdad, pues sabiendo hacer una toma de requerimientos, generando informes ejecutivos o incluso poniendo en práctica frameworks de comunicación para hacer la exposición de los resultados que vas obteniendo. Si te quieres apuntar, pues puedes ir a www.tuprimeraexperiencia.com, www.tuprimeraexperiencia.com, apuntarte, hacerlo y salir de dudas. Vale, pues estamos de vuelta. Entonces, como ves, estoy en Visual Studio Code. Este proyecto te había dicho que tiene 3 grandes componentes, una parte de Python con inteligencia artificial, una parte de base de datos que vamos a utilizar SQLite, y una tercera parte de Power BI donde vamos a crear el dashboard. Ahora mismo estamos en la parte inicial, la parte de Python, y lo primero que voy a hacer pues es explicarte qué es cada una de estas cosas, de estos ficheros o carpetas, que son las que componen el proyecto y que te vas a poder descargar. Lo primero que tenemos es una carpeta donde tenemos las facturas, que como te decía, esto es un proyecto que yo hice para mí mismo, entonces tiene la estructura que yo utilizo, separándolas por meses, y obviamente para hacer ahora esta demo, pues he dejado solo 2 o 3 facturas por mes, las que son menos
digamos, confidenciales, pero además esta carpeta en lo que tú te descargues va a estar vacía, lógicamente, porque no voy a dejar ahí mis facturas, pero sería donde tú tendrías que poner tus facturas o las de tu empresa. Luego tenemos otra carpeta donde guardamos los ficheros que vamos a necesitar en la parte de Power BI, que esta todavía no la vamos a usar, y luego tenemos un fichero .env, que aquí es donde vas a tener que meter tu API key de OpenAI. En este caso yo voy a utilizar OpenAI, y de nuevo cuando tú te lo descargues, pues yo aquí voy a haber borrado lógicamente mi clave, entonces lo primero que tendrías que hacer es abrir ese fichero y poner ahí tu clave. Luego el siguiente archivo que tenemos es el archivo de entorno, que esto es simplemente para que puedas crear rápidamente un entorno como el que yo he utilizado, es decir, que contenga todos estos paquetes que son los que yo utilizo en este proyecto, estos que estás viendo y otros que están después en los scripts. Como ves aquí es un entorno que se llama gestor de gastos y que o bien pues tú vas instalando, creando tu propio entorno, instalando manualmente cada uno de esos paquetes, o bien pues te he dejado aquí el YAML por si quieres simplemente con Conda pues instalarlos todos a la vez. Luego tenemos este fichero, el facturas.db, que este tú al principio no lo vas a tener porque esto digamos que es el resultado de cuando nosotros hagamos toda la parte de extracción de los datos de las facturas, pues toda esa información vamos a guardarla ya en una base de datos, SQLite en este caso, y entonces es cuando se va a crear esta base de datos. Por tanto, lo que te descargues tampoco va a estar este fichero, lo vas a crear tú ejecutando los scripts de Python, y luego ya tenemos pues los propios scripts de Python, que en este caso son 3 y son relativamente sencillos. Tenemos el script principal, que es este que se llama main, que es el que estás viendo ahora mismo en pantalla. Luego tenemos otro que se llama prompt, y es donde he metido el prompt que vamos a utilizar para explicarle al modelo de IA lo que tiene que hacer. Y luego tenemos otro que se llama funciones, en el cual lo que he hecho pues es poner ahí las funciones auxiliares que vamos a ir llamando desde el archivo main. A mí me gusta organizarlo de esa manera porque después el script principal te queda más limpio y más corto, y simplemente pues vas llamando a funciones para lo que haya que hacer y se entiende pues como mucho más fácil todo el proceso que se va siguiendo. Y entonces, ¿cuál va a ser este proceso? Pues primero hacemos las importaciones, importamos ese script que contiene las funciones, importamos pandas y os pues prácticamente para todo, e importamos este paquete que se llama SQL Alchemy, que es el que nos va a permitir conectar con una base de datos, y en este caso pues lo vamos a utilizar para crear nuestra base de datos SQLite y guardar ahí la salida del procesamiento de Python. Luego creamos un data frame vacío, donde vamos a ir almacenando después todas las facturas, y aquí lo que vamos a hacer es un for que dentro de la carpeta donde van a estar las facturas, que es la que se llama facturas, pues va a ir recorriendo si existen diferentes subcarpetas, porque ya viste que yo por ejemplo las tenía organizadas por mes, y luego además dentro de cada una de esas subcarpetas pues va a ir recorriendo ya todos los archivos, que cada uno de esos archivos pues va a ser una factura en PDF. Aquí simplemente nos informa que está empezando a trabajar con una factura en concreto, y el primer paso que tenemos que hacer pues es extraer el texto en bruto que contiene esa factura. Para ello lo que hacemos es llamar dentro del script de funciones a una función concreta que se llama extraer texto de PDF, a la cual le vamos a pasar la ruta a ese archivo PDF que queremos analizar en ese momento dado, y esta función de extraer texto, si abrimos el script de funciones, donde vemos que lo primero que hacemos es pues importar también todos los paquetes que necesita y después importar la API key de OpenAI para poder hacer las llamadas, y ya justo después tenemos esta función que es la que estábamos llamando ahora mismo, la de extraer el texto. Aquí lo que va a utilizar es este paquete que realmente no se llama FIT, se llama PyMu PDF, pero que bueno, se importa así como FIT, y que es un archivo, o mejor dicho, es una librería específica para extraer la información de PDFs, así que simplemente extraemos todo el texto que contiene ese PDF y lo devolvemos. De momento aquí lo que tenemos es todavía todo el texto de la factura, así que lo siguiente que tenemos que hacer es extraer únicamente la información que nos interesa y estructurarla. Y para eso vamos a llamar a otra función, a la que se llama estructurar texto, a la cual pasamos este texto no estructurado que tenemos ahora mismo, y esta función de estructurar texto, pues lo que va a hacer básicamente es hacer una llamada a OpenAI. En este caso concreto estoy utilizando el modelo de GPT-4o Mini, que es un modelo pues relativamente barato, o sea que no tengas miedo para usarlo si quieres repetir este proyecto. Como te decía, yo aquí puedo tener a lo mejor en total unas 40-50 facturas, y para crear toda esta demo pues he tenido que hacer varias pruebas, y al final me ha consumido en total pues como la mitad de €1 más o menos, es el coste que he tenido. Y básicamente lo que hacemos en esta llamada pues es decirle, oye, eres un experto en extracción de datos de facturas, y aquí, a ver si se puede ver bien, le digo devuelve solo el CSV sin explicaciones ni mensajes adicionales, y si no puedes extraer los datos, devuelve exactamente la palabra error sin las comillas. Y después ya como mensaje de usuario le decimos nuestro prompt, que ahora te lo voy a enseñar, y después simplemente este es el texto a parsear, y aquí le metemos el texto no estructurado que le hemos pasado a esta función. Entonces, ¿cuál es el prompt que vamos a utilizar? Y esto es importante porque en este tipo de proyectos el prompt tiene un papel bastante relevante, y tienes que darle bastantes vueltas y hacer
bastantes pruebas antes de encontrar un prompt que te funciona como quieres que te funcione. Entonces, bueno, no te lo voy a leer ahora, pero ves que es un prompt pues ya bastante detallado, donde incluso le estamos poniendo un ejemplo de cómo queremos que nos dé la salida. Las instrucciones, hay algunas de ellas que se las he tenido que repetir 2 o 3 veces para que realmente me hiciera caso. Y bueno, pues por supuesto, una de las líneas de mejora de proyecto pues es seguir mejorando el prompt. Entonces, con esa función hacemos esa llamada, le pasamos el prompt y ya, como ves aquí en el ejemplo de salida, lo que nos va a devolver el modelo GPT pues ya es una información estructurada, donde le pedimos que nos devuelva la fecha de la factura, el proveedor, el concepto, el importe y la moneda, porque al menos en mi caso, pues tengo proveedores que me cobran en euros y otros en dólares. Entonces, pues es importante, lógicamente, no mezclar esas dos cantidades. Entonces ya nos devuelve en este punto esta información estructurada. Te recuerdo que estábamos aquí, ya tenemos el texto estructurado y lo siguiente que vamos a hacer es convertir ese texto estructurado en un data frame, en un formato más típico de pandas, para que ya podamos hacer con ello pues lo que queramos. Para ello he creado otra función que se llama de CSV a DataFrame, que también está aquí en la parte de funciones, aquí abajo, y que bueno, pues aquí básicamente lo que hace es pelearse un poco con el tema de los formatos, porque con toda la cosa de los puntos, las comas, en las facturas españolas el separador decimal es la coma, pero en las facturas en dólares es el punto, y bueno, pues aquí nos peleamos un poco con todo eso, y ya lo que tenemos de vuelta, pues es un DataFrame, que lo que hacemos es incorporar ese DataFrame en este punto al DataFrame que teníamos todavía vacío. Pero como esto recuerda que era un for, lo que va a ir haciendo en cada iteración es ir analizando cada factura y el resultado ya estructurado y en formato de DataFrame, pues se lo va a pegar a nuestro DataFrame maestro, donde vamos a ir acumulando toda la información. Luego, aquí si te fijas, ya termina nuestro for, por tanto en este punto ya vamos a tener todas las facturas procesadas y toda la información cargada en un DataFrame único, y aquí ya vamos a hacer el tema de la conversión a una moneda única. El problema es que aquí pues tenemos facturas de varias fechas diferentes, en mi caso tengo todo el año 2024. Entonces, claro, si lo quisiéramos hacer fino, tendríamos que ir día a día obteniendo un valor de conversión de dólares a euros y en base a la fecha de la factura pues aplicar un valor u otro. Pero al final eso es demasiado para esta demo, así que lo que he hecho simplemente es he buscado cuál fue en 2024 el tipo medio de conversión de dólares a euros y he aplicado esa conversión para todas las facturas que estuvieran en dólares. Luego aquí simplemente elimino todas las columnas que no son las esenciales ya que quiero mantener y por último pasamos a la parte de almacenar toda esa información en una base de datos SQLite. Primero creo una conexión a la base de datos. Si esta base de datos no existiera, de hecho voy a borrarla para que no exista, perfecto, pues lo que voy a hacer aquí en la conexión es crearla y después voy a pasar el data frame a la base de datos utilizando este método de pandas de toSQL. Por último cierro la conexión con la base de datos y lanzo un mensaje de que todo esto ha funcionado perfectamente. Y esto sería toda la estructura de la primera parte de nuestro proyecto, donde accedemos a las facturas, me da igual que haya 2 o que haya 2000, el código es exactamente el mismo, utilizamos inteligencia artificial, sacamos los datos que queremos y los estructuramos y guardamos esa información en una base de datos, pues porque en la realidad lo que vamos a querer es no tener que ejecutar esto siempre sobre las mismas facturas, sino que por ejemplo si yo ya he procesado todo 2024 y ya tengo mi base de datos de 2024, pues a partir de ahí voy incluyendo únicamente las facturas nuevas. Y además al tener la información en una base de datos, pues ya la puedo explotar, hacer un cuadro de mando sobre ella, lo que quiera. Vale, pues para demostrarte cómo funciona, como ves ya he borrado la base de datos, así que tengo aquí la sesión interactiva, vamos simplemente a ejecutar esto para que se nos active, vale, ya está aquí funcionando, y ahora pues nada, voy a ejecutar todo el código, mayúscula intro, y vas a ver cómo empieza aquí ya pues a procesar todas las facturas. Ya ha procesado la primera factura, luego la segunda, luego la tercera, y bueno, pues así con todas las facturas que nosotros tengamos en esa carpeta. Voy a cortar el vídeo aquí porque son muchas y ya vuelvo cuando haya terminado. Vale, pues ya ha terminado, ya ves que nos pone aquí el mensaje, proceso de extracción y estructuración de facturas completado exitosamente, datos guardados en la base de datos facturas.db. Si vamos a la parte de los ficheros donde había borrado la base de datos, ves que ya me la ha creado de nuevo. Y ahora ya, como te decía, pues esto es una base de datos estructurada con el contenido de nuestras facturas que ya podríamos utilizar para lo que quisiéramos. En este caso, pues vamos a hacer un dashboard de Power BI, pero si quisiéramos hacer modelos de forecasting para intentar estimar el gasto que vamos a tener en los próximos meses, pues también podríamos hacerlo, lo que quisiéramos. De hecho, si abrimos una terminal y navegamos a la carpeta donde tenemos esa base de datos ya creada y la abrimos desde SQLite, pues vamos a ver que podríamos hacer ya consultas SQL sobre ella. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el esquema de la tabla y aquí vemos los diferentes campos sobre los cuales ya podríamos lanzar consultas. La tabla se llama facturas y tenemos esos 4 campos. Podemos ver primero cuántos registros totales tenemos en la base de datos, from facturas, y tenemos en este caso, como te había dicho, 43 facturas y podemos hacer ya pues ya una previsualización si quisiéramos. Select all from facturas limit 5 y vemos que aquí tenemos nuestros datos. Por tanto, información ya totalmente disponible para poder explotarla como queramos. Bueno, pues aquí vamos a dejar ya esta primera
primera parte del proyecto, donde hemos terminado pues toda la parte de Python y de la creación de la base de datos, y dejamos pendiente ya la segunda parte, donde vamos a crear el dashboard de Power BI. Vale, pues ahora ya tenemos nuestros datos en una base de datos, pero claro, no se lo podemos dar así al usuario. Así que lo que vamos a hacer ahora es construir un dashboard en Power BI para que el usuario pueda acceder ya de manera mucho más trabajada a la información y con una serie ya de análisis y de gráficos creados que le ayude a hacer ese control y seguimiento de sus gastos. Entonces, en la carpeta con todos los ficheros del proyecto, ¿recuerdas que te había dicho que teníamos una carpeta que se llama Power BI? Y ahí si la abres, pues vas a tener dos cosas. Por un lado vas a tener el propio fichero para que lo puedas abrir tú también en Power BI Desktop y adaptarlo a tu caso, y luego una carpeta media donde lo que vamos a tener son los diferentes iconos que vamos a utilizar en el dashboard, pues también para que no tengas que buscar nada y ya puedas hacerlo de manera inmediata. Eso sí, seguramente cuando tú abras el dashboard no te va a aparecer así completo con todos los datos, porque como te decía, yo lógicamente no puedo distribuir mis facturas libremente por ahí. Entonces en tu caso tendrás que pasar por el proceso de meter tus facturas en la carpeta de facturas, ejecutar los scripts de Python, crear la base de datos y a partir de ahí ya conectar Power BI con tu propia base de datos y actualizar pues para que se te caguen todos los datos y gráficos, pero ya con tus datos. Como ya sabes, la base de datos que estamos utilizando aquí es SQLite y Power BI no tiene una conexión directa con SQLite. No pasa nada, es relativamente sencillo, solamente hay que crear una conexión ODBC a través de Windows, pero de nuevo, aquí en este vídeo no me voy a parar ya a explicar cómo se crea eso, ni tampoco cómo se construyen gráficos, ni visuals, ni medidas en Power BI. Todo eso ya sabes que si quieres lo tienes gratis en tuprimerexperiencia.com e incluso, bueno, si tú en este momento no sabes hacer todavía ese tipo de cosas, pues te recomiendo que hagas primero tu primera experiencia, que ya aprendas todo eso y si quieres después ya vuelves a este caso, pues como una manera de volver a practicar lo aprendido. Entonces, como te decía, aquí la fuente de datos es nuestra base de datos que conectamos mediante ODBC. De hecho, si vamos a Power Query y venimos aquí a la parte de configuración del origen de los datos, ves que yo tengo este objeto en mi ODBC, que es la conexión con la base de datos SQLite que generamos como salida del script de Python, y aquí donde pone cambiar origen, en el momento en el que tú tuvieras creada tu conexión dentro de ODBC, aquí podrías venir, seleccionarla y ya está. Luego a partir de ahí lo que pasa es que los datos se cargan en Power Query. La única operación que yo he hecho en Power Query es simplemente cambiarle el tipo de la variable fecha de factura porque venía como cadena en lugar de como fecha, así que ahí simplemente botón derecho, cambiar tipo y elegir fecha, y como ves en este caso pues yo no tuve que hacer ningún cambio más, así que simplemente cerraré aplicar, le darías a actualizar y salvo que haya habido algún cambio de formato por el camino, todo esto ya debería actualizarse con tus datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo lo he construido yo? Bueno, pues lo primero que hice fue simplemente ponerle un color personalizado al fondo, botón derecho, sobre el fondo, aplicar formato al lienzo, y aquí en papel tapiz, pues bueno, yo le puse este color, que es como un negro un poquito rebajado con transparencia, y luego para darle un toque un poco diferente, le puse esta franja de aquí, que esto en el fondo no es más que una forma, es un triángulo, pero se lo envías al fondo y le da ese toque ya de diseño sin tener que diseñar un fondo específicamente ya con Figma o con otro programa especializado. Luego a partir de ahí pues simplemente el título del dashboard, el logo de Facturia, que este como te decía es uno de los archivos que tienes en esa carpeta media que te enseñé antes y que esto simplemente se incorpora como insertar imagen y elegir el logo de esa carpeta con una forma por detrás para que se resalte un poco, y luego aquí también para darle un poco más de apariencia de diseño profesional pues le he puesto estas cajitas que de nuevo no dejan de ser simples formas, es decir, insertar, formas, y aquí he utilizado este objeto de paralelogramo y nada, simplemente le pones el color que quieras, le pones el orden de la capa para que se quede por detrás de los números y ya está, le da un toque muy diferencial. Y luego a nivel de datos, pues aquí lógicamente podríamos ponerle todos los KPIs que nos parecieran interesantes, pero para esta demo pues yo le he puesto simplemente el número de facturas, el gasto total, es decir, la suma del importe de todas las facturas durante ese periodo de tiempo, el gasto medio por factura y el número de proveedores diferentes que tienes. Se lo he embellecido para hacerlo un poco más visual con unos iconos que también tienes en esa carpeta de media, y con eso ya tendríamos pues lo que son los datos principales, los KPIs principales de este proyecto. Luego el siguiente paso es ponerle el segmentador. En este caso se lo he puesto por meses y esto lo que va a hacer es permitirle al usuario elegir si quiere ver los datos de todo el año, que es como está ahora mismo con las 44 facturas en todo el año, o si quiere ver algún mes en concreto. Si por ejemplo yo selecciono enero, pues ves que se me cambia todos los datos del dashboard excepto este gráfico que luego te voy a explicar por qué, y donde antes tenía 44 facturas, pues ahora tengo 5 porque en enero pues solo hubo 5 facturas. Si yo en lugar de un mes quisiera ver, por ejemplo, el último trimestre del año, simplemente selecciono octubre, noviembre y diciembre y de nuevo se me actualizan todos los datos y todos los visuals, a excepción del gráfico de la tendencia, que este no quiero que se me actualice. Así que eso está genial porque con el segmentador pues el usuario tiene mucha flexibilidad para ver los datos que quiera ver en cada momento. Y luego lo siguiente que le he metido es esta tabla donde le estamos poniendo al usuario las facturas ordenadas por importe, pero con una pequeña particularidad, que es que para que no aparezcan todas las
las facturas se lo he limitado en este caso a 7. Podrían ser 7 o podrían ser las que quisiéramos, pero digamos la parte un poco más diferencial es que si nosotros hacemos clic sobre este visual y vamos a la parte de filtros, veis que aquí tiene un filtro del estilo Top N, donde yo le he puesto que me ponga únicamente los 7 elementos superiores. Y eso está muy bien porque si por ejemplo yo veo que los gastos totales del año fueron 3.500 euros, pues aquí ya rápidamente puedo ver cuáles fueron las facturas que más contribuyeron a esos gastos. Luego el siguiente visual es el visual de la tendencia, y aquí lo que quiero ver es cómo van evolucionando los gastos a lo largo de los meses. Por eso te comentaba que no quiero que este visual se filtre por el segmentador. Además, porque este tipo de gráficos no tendría mucho sentido, porque si yo filtro únicamente por un mes, por ejemplo por abril, pues aquí tendría un gráfico que me aparecería únicamente una barra, la barra de abril, y eso obviamente pues tampoco queda bien. Entonces, ¿cómo consigo ese efecto de que se filtre todo menos justo este gráfico? Bueno, pues para eso lo que tienes que hacer es seleccionar el segmentador, te vienes a la parte de formato, activas editar interacciones, y ahora aquí yo puedo ir eligiendo elemento a elemento si quiero que se me actualicen o no en base a los cambios del segmentador. Entonces, si te fijas, lo tengo todos en la parte esta del embudo, que significa que quiero que sí que se filtre, excepto este gráfico que si te fijas se lo tengo aquí como en el simbolito de prohibido. Y eso es lo que consigue que cuando yo selecciono algo en el segmentador se me actualice todo menos específicamente lo que no quiero que se me actualice. Y luego ya por último pues le he metido aquí un trimap, que es un tipo de visual que me gusta mucho para poder comparar pues eso de una forma muy visual cuáles son las diferentes partidas de gasto, ya que este gráfico te pone el tamaño de cada una de las cajitas acorde a la proporción que cada uno de estos gastos suponen sobre el gasto total. De esa forma sé que por ejemplo en este caso la factura de Teachable, de FlexiSpot y de Amazon, pues entre estas tres me están representando casi el 60% de todo el coste que tuve durante 2024. Bueno, y antes de terminar me gustaría hacerte unas sugerencias de potenciales mejoras que podría tener este proyecto, porque como ya te había comentado, esto es una mini versión demo de un proyecto ya más profesional que había hecho yo para mí mismo. Por tanto, lógicamente no voy a poner aquí el proyecto completo, pero sí que te puedo dar algunos consejos de cara a si tú quieres continuar por ti mismo, pues haciendo crecer este proyecto. Y el primero que te voy a dar es lo que he llamado aquí el pulir casuística. Esto lo que significa es que cuando trabajas con datos no estructurados, como en este caso son las facturas, pues va a salir mucha pequeña cosa, mucho problema pequeño, de cosas que estén relacionadas concretamente con las facturas que tú estés intentando analizar. Pues cosas como que te esté extrayendo datos que a lo mejor no son los que tú quieres, que a lo mejor en la misma factura pueden aparecer diferentes fechas, tú quieres la fecha de la factura, pero te está recogiendo la fecha del envío, pues un montón de cosas que ya te digo es lo normal en los proyectos reales y que te va a tocar pues hacer mucho quality assurance de la salida del proyecto para identificar esas pequeñas cosas y corregirlo sobre todo a nivel de prompt. Luego, en este caso, por facilidad, pues yo he utilizado OpenAI, pero por supuesto podrías probar otros modelos que tuvieran un coste inferior si fuera que tu proyecto ya fuera a procesar muchísimas facturas. Si no, ya te digo que para un número razonable de facturas, incluso utilizando el GPT-4 Mini, el coste está bastante contenido y es bastante razonable. Pero a lo mejor si fueras a hacer, por ejemplo, el proyecto en una gran empresa, pues posiblemente deberías valorar el utilizar modelos que funcionen en local en lugar de hacer llamadas a API de proveedores, también para intentar reducir ese coste y sobre todo por motivos de privacidad. Ten en cuenta que si no le vas a estar enviando los datos de tu factura a terceras empresas como OpenAI. Y eso, dependiendo de la empresa, pues puede ser que no pase nada o puede ser que no les guste. Otra mejora potencial es hacer un fine-tuning sobre las propias facturas que tiene la empresa para la cual estás haciendo el proyecto. Al final es cierto que una empresa suele tener un pool de proveedores y que los proveedores se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Por tanto, si quieres maximizar esa calidad de la extracción de la información de ese modelo que has utilizado, pues otro recurso útil puede ser hacer un fine-tuning sobre las propias facturas que ya tiene esa empresa, sobre todo si es una empresa grande que tiene muchas facturas. Luego, otra línea de mejora sería incorporarle modelos de visión para aquellos casos en los que haya facturas no digitalizadas. Yo en mi caso, mi empresa es 100% digital, por tanto lo tengo todo en PDFs, pero hay empresas más del mundo tradicional que puede ser que todavía tengan facturas físicas, o incluso tickets de comida, de parking, todo este tipo de cosas, y para eso pues sería interesante incorporarle la funcionalidad de un modelo de visión que fuera capaz de también extraer esos datos. Luego, de nuevo, si el proyecto es para ti y tú te desenvuelves bien con Python y con los códigos que hemos utilizado al principio del proyecto, pues perfecto, pero si esto ya lo vas a escalar para un usuario, a lo mejor interesaría crear una interfaz visual, un frontend, que por ejemplo le pusiera fácil al usuario buscar dentro de su equipo las facturas que quiera añadir al sistema, arrastrarlas y demás. Y por supuesto, ya el último paso, que yo creo que le daría también una nueva dimensión de valor a este proyecto, sería que le integrarás otro tipo de información, además de los gastos, que esté relacionada y que después puedas cruzar. Lo más obvio es ya conectar, por ejemplo, con los RPs de gestión o de contabilidad, incorporar los ingresos y a partir de ahí pues poder incluso diseñar una cuenta de resultados o ya el tipo de métricas concretas que quieras ver poniendo en relación ingresos y gastos, y eso puede hacer ya que el sistema sea muy potente.
Bueno, pues ahora sí que hemos llegado ya al final. Hemos visto un ejemplo de lo que es un proyecto integrado, que como te decía al principio es realmente como vas a tener que trabajar en la realidad, donde hemos utilizado Python, hemos utilizado inteligencia artificial, hemos creado una base de datos y finalmente hemos construido un dashboard en Power BI y además abordando una necesidad de negocio, que también como te decía al principio es una necesidad que pueden tener pues la gran mayoría de las empresas. Así que espero que te haya gustado. Si es así, pónmelo por favor en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Data Science for Business.